Bienvenidos. Bueno, gracias por estar aquí otra vez en esta edición de Escenarios 2013. Estamos en la tercera mesa de discusión. El tema de hoy, como bien saben la mayoría de ustedes, es puesta en escena, puesta en acción. Antes de empezar, les voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos tres invitados muy especiales esta tarde. Está en primer lugar aquí a mi izquierda Jeffrey Smith, que nació en Melbourne, Australia. En 1987 desembarcó en Haití, donde ayudó a rodar un documental sobre las primeras elecciones democráticas en más de 31 años, en donde al seguir la pista de una masacre de 23 votantes en un patio escolar, fue baleado y herido. Tiempo después decidió grabar su regreso a Haití para buscar al hombre que lo hirió. Él ha dirigido más de 24 películas, le fascina el género dramático que documenta la vida real y plantea dilemas éticos. En 2008, su largometraje El cirujano inglés fue aclamado por los críticos y el público, se presentó en más de 115 festivales alrededor del mundo, recibió un premio Emmy y 12 premios en festivales destacados. Se incluyó en la lista de las mejores películas del periódico New York Times. En 2009, Jeffrey codirigió Presunto culpable. La película tuvo su premiere en el Festival de Cine de Toronto y se estrenó en cartelera comercial en México. Como ustedes saben, fue uno de los mayores éxitos tanto de taquilla, de asistencia de público, como toda la discusión que surgió en torno de esta excelente película. Además, Presunto culpable recibió más de 14 premios internacionales. Actualmente Jeffrey prepara dos documentales. El primero podría definirse como un encuentro entre Fog of War y Vals with Bashir. ¿Es that true? It's disappearing, that film. Ok, dice que está desapareciendo esa manera de definir la película. Y está además haciendo una segunda película que es una mirada observacional profunda de un fuerte tema social en México, del cual él no quiere todavía hablar. Ok. Bueno, gracias Jeffrey por estar aquí. Enseguida está Mercedes Moncada Rodríguez, dirigió y produjo con el apoyo del Sundance Documentary Fund el largometraje documental La Pasión de María Elena, en 2003, con el que ganó Mejor Largometraje Mexicano en Guadalajara Film Festival, Mejor Largometraje para Amnistía Internacional, Mejor Largometraje Documental en el Festival de Sao Paulo y en el Jerusalem Film Festival, entre otros premios internacionales. En 2005 finalizó el largometraje documental de producción española-mexicana El Inmortal, que fue exhibido en la Berlinale, en San Sebastián, en Sundance y otros festivales. Y ganó como mejor largometraje documental iberoamericano en el Guadalajara Film Festival y fue seleccionado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, para clausurar el mes de reapertura de este museo. La Sirena y el Buzo en 2009 fue estrenada en el Fórum del Nuevo Cine en la Berlinale, continuando con un circuito de festivales alrededor del mundo. Palabras mágicas para romper un encantamiento de 2012, su última película, que fue proyectada en la prestigiosa sección Masters del IFA, el Festival Internacional de Documental de Ámsterdam, en la sección Sabaltegui, el cine más destacado e importante del año, en el Busan Film Festival en Corea, y ha ganado diversos premios internacionales. Actualmente es miembro del Consejo de Cultura del periódico Reforma. Y al final de esta, no mesa, sino línea de sillones, está Rubén Ortiz, que es director artístico del colectivo La Comedia Humana, investigador del CITRU, profesor de la maestría en dirección del ENAR, organizador del Foro de Escena Contemporánea Reposiciones y colaborador del Encuentro Transversales, asesor académico de la Dirección de Artes Escénicas del Centro de las Artes de San Luis Potosí, colaborador de las revistas La Tempestad, Registro y Telecápita. Ha realizado más de 20 puestas en escena en México y en otros países, en las cuales ha recorrido un amplio espectro de estilos escénicos, teatro de drama, unipersonales de teatro físico, teatro performativo y para sitios específicos y acciones en espacios públicos. Él ha escrito artículos y ensayos sobre teatro en revistas y suplementos culturales de México, España y Ecuador. Redactó la bitácora del montaje de cuarteto y los libros El Amo sin Reino, Paso de Gato Ediciones 2007 y Fuera de Escena, Ediciones Mala Letra 2013. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a ustedes también. Bueno, el día de ayer, en la segunda mesa de este encuentro internacional de documental, en la que teníamos por objetivo discutir en torno al binomio persona-personaje, se llegaron a conclusiones muy interesantes. Una de ellas es que la realidad es una representación constante y que incluso en el documental con mayores pretensiones de transparencia, las personas retratadas siempre se autorrepresentaban, incluso a un nivel emocional. Paula Markovich se atrevió incluso a decir que los personajes se autoeditaban, lo cual
pues si fuera cierto nos ahorraría muchas horas de edición a los realizadores. En fin, lo importante, lo que quiero decir con esto es que digamos que nos queda claro, y ahora lo discutíamos un poco antes de empezar, como ven allá afuera, que si bien la pretensión modernista de veracidad, objetividad y otras valores de la modernidad ya se han como que tirado a la basura afortunadamente, y se ha pasado a discutir desde otros lugares la realización documental y el arte en general. Existe todavía, o bueno, más bien gracias a esto existe actualmente, se ha puesto sobre la mesa el sentido de representación, ¿no? De representabilidad, en fin, de simulacro que hay en las realidades artísticas contemporáneas, que si bien se construyen paralelamente con la televisión, con las telenovelas, con el cine de entretenimiento, con la política ficción, cabría preguntarnos hoy en día, y para eso es esta mesa de discusión, cuál es la función contemporánea del creador documental, del creador artístico en general, frente a esta realidad que, como dice Baudrillard, la seducción siempre acabará dirigiendo a la Those of you who don't speak English can use simultaneous translation. En su conferencia de ayer y en la conversación, usted dijo de una manera muy exacta que usted no crea imágenes que sean una imitación de la realidad. Es más el drama, esa es la forma en la que usted lo describió, y por supuesto estoy de acuerdo con usted, porque en El cirujano y presunto culpable sus protagonistas son personas que se encarnan en la subjetividad de estos personajes. Usted habló del protagonista del cirujano inglés, que es un hombre que busca a la humanidad. Para mí es muy claro que presunto culpable tenemos a la víctima y al criminal, que son gente que busca justicia. ¿Cómo es que usted construye estos dramas que no provienen de un guión de la literatura, sino que provienen de la realidad, en lugar de ser dramas que fueron escritos por alguien? ¿Cómo es que usted puede poner en escena este tipo de dramas? No, lo siento mucho, no puedo escucharle. Yo realmente no veo documentales, yo veo películas de ficción. Y bueno, como toda la gente de clase media y de mi edad, hemos visto muchas películas. Bueno, yo me divierto mucho viendo películas, hay unas muy malas y en las que la estructura es muy sencilla, ¿no? Entonces, a mí me encanta el cine, me encanta el cine. Empiezo en los documentales porque me encanta estar atorado en los documentales. La vida se ha convertido en historias de drama. Entonces, yo creo que todos nos damos cuenta de ello. Hay historias de vida y muerte y de drama que suceden todos los días en todas partes. Entonces, ahora nos vamos a beneficiar de la autenticidad de una historia real, darle al público el impacto de que estas cosas y esta gente realmente sucedió, porque en Hollywood gastan muchísimo dinero haciendo lo que tienen que hacer, lo que hacen, pero en un documental no tenemos que hacer esto, lo que presentamos es real, pero también es como contar una historia, es algo plano. Es más un documento que un drama, así es que yo me doy cuenta que si contamos historias de la vida real utilizando los dispositivos de las dramas de la vida real, utilizando la idea de los personajes para tratar de entender qué está detrás de la gente, detrás de una historia, de una película, entonces probablemente podremos crear
crear un impacto mucho más poderoso con el mismo material. Entonces, esto es lo que yo trato de hacer. Igualmente, por ejemplo, filmarme a mí mismo, utilizar la cámara como una herramienta catártica para ser mejor confesándole a la cámara. Y sí funcionó. Realmente yo tuve un momento de crisis con la cámara, pero me ayudó muchísimo. También me di cuenta que si yo podía hacer eso conmigo, otras personas que se encontraban en sitios difíciles, en momentos difíciles de su vida, también podrían beneficiarse y también podrían tener a alguien con ellos para ayudarles. Hay dos cosas que funcionan juntas, pero realmente es impulsado por la elección del personaje y la persona que se pone en un flujo de dificultades emocionales, tal como los directores de buenas películas, gente que gravita en torno a los mundos, ya sea medicina, de leyes, etcétera, no porque sea fácil en cierto sentido. Lo que les da a ustedes como el público, les da una narrativa ya hecha, un problema ya hecho, un proceso de problema ya hecho y una solución. Y esto es bueno para mí porque a mí no me gusta pasar el tiempo, tener que explicándole a la gente. A mí me gusta usar mi tiempo en la escena mostrando lugares y situaciones que son muy interesantes. Así es que cuando yo busco historias que son no que sean teóricas o que alguien que ya hayan visto ustedes 100 veces antes, que sea sencillo, es algo muy sencillo, que sea injusticia, que sea cosas muy directas, por ejemplo, en el caso de Hungría. Y todas estas cosas son universales, porque yo empecé con la televisión británica y me sentí muy fuerte en cuanto a llegar a muchísima gente, a tanta gente como fuera posible, a la difusión. Y estas ideas son universales, entonces uno puede trascender mucho. Puede uno trascender de países y nacionalidades e idiomas, porque estas son las cosas que se reúnen, que se conjuntan. El dilema es otra buena forma de comprometerse. Alguien está luchando entre la decisión A y la decisión B. Eso quiere decir que usted, como público, usted se puede encontrar en una situación. No le va a decir a alguien si tiene que elegir por A o B, entonces tiene que esperar a esta decisión. Uno se involucra en el dilema, aquí hay atención. Y nosotros como públicos, por lo general, nos gusta la gente vulnerable, nos gusta exponer la debilidad y las dudas, porque nos gustan. Porque todos tenemos dudas y debilidades y problemas, entonces es algo muy íntimo estar con el personaje en la pantalla y verlo luchar. Entonces, ahí los pongo a ustedes en el centro de mi proceso de toma de decisión. Es algo que siempre he impulsado con lo que hago y quiero tratarlos y exactamente igual que me trataría a mí mismo. Yo quiero que ustedes sientan exactamente lo que yo siento. Y esto no lo podemos hacer en una película de ficción en la que utilizamos personajes, utilizamos cosas que al principio no tienen sentido, pero que empiezan a tener sentido a medida que se desarrolla la historia. Y entonces ustedes dicen, sí, mire, ya entiendo, es por esto, es por lo otro. Esto es lo que nos gusta hacer en las películas. Y finalmente es una privilegio profundo trabajar con gente real,
en su vida real es una gran responsabilidad en este momento, y esta intimidad que uno tendría con el contribuyente, con la persona que contribuye, es hermoso. Es un documental, estamos observando la relación entre el director y el sujeto, no con personajes, y es como un don para el público si esta relación es buena, porque está construida sobre el respeto, sobre anticipación. Esto es amor, porque es muy raro en el mundo moderno filmar algo de intimidad. Yo quiero darle este don, este regalo al público. Yo quiero que el público se anticipe en otra forma. Y también quiero compartir con ellos. Entonces, para mí, yo siempre estoy buscando estas historias con... a veces se filma una película en 3 semanas porque se hacen las cosas correctas con la gente correcta. Mi idea no es filmar algo en 48 horas con múltiples cámaras, etcétera, porque con esto uno genera algo. Yo soy un gran fanático de múltiples cámaras, múltiples narrativas. La razón de la gente de ficción es, tomar partes de las cuales se puede cortar una y otra. Esto me ha funcionado. No hay un manual, no hay uno correcto y incorrecto, simplemente es algo con lo que yo he crecido. Y es una especie de arsenal que yo puedo utilizar para hacer lo que necesito hacer. Usted mencionó arquetipos y algo en lo que uno puede, con lo que uno puede. Mercedes Moncada, si me lo permites, quisiera hacer como definir una relación de tus obras con las obras de Jeffrey como opuestos complementarios. Y voy a explicar por qué. En tus películas, especialmente en las 2 últimas, en La Sirena y el Buzo y en Palabras Mágicas para romper un encantamiento, te sirves de flujos muy vastos, muy extensos, ¿no? La historia reciente en Nicaragua, en el caso de Palabras Mágicas, en La Sirena y el Buzo de la cultura misquita en el Atlántico, en la zona atlántica de Nicaragua mismo. Pero para hablar de ti, ¿no? Hay una conexión entre esta subjetividad del director, de la creadora, de la directora en tu caso, con realidades objetivas muy amplias, muy abiertas, como la historia de un país, en el caso de Palabras Mágicas, y en el caso de La Sirena y el Buzo, para narrar un cuento, ¿no? Así de simple, para que una cultura completa sea el vehículo, ¿no? La vida cotidiana, la cultura de este pueblo sirva para narrar un cuento, ¿no? ¿Cómo se pone uno mismo en escena? ¿Cómo se pone uno mismo en escena audiovisual? Tus miedos, tus frustraciones políticas, históricas, como es el caso de Palabras Mágicas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso de relacionar algo tan amplio y tan una cultura, un país entero con uno mismo? Sí. Perdón. ¿Ya? Bueno, primero querría como comentar algo respecto a La Sirena y el Buzo. No solo es un cuento, digamos. Sí, la historia básicamente es un cuento, pero una de las razones por las que hago documental es que el retrato de los otros, primero sí, me encuentro a mí a través de los otros, ¿no? Y en eso que está en medio salen flujos muy interesantes, narrativos, ideas, a partir de las diferencias y a partir de las similitudes construyo estos universos. Pero quería decir, una de las razones por las que hago documentales, porque no creo que contar un cuento y hacer un retrato sea tan inocente. Realmente
es un asunto muy grande. En el caso de Nicaragua, este cuentecito me ayuda a romper una idea absoluta que es muy peligrosa, y es que Nicaragua es un país blanco, que se habla español, ¿no? Que sus costumbres vienen de la herencia española o por lo menos de un resabio de eso, y a través de este cuento digo que esto no es cierto. Y entender esa realidad es muy importante para entender un universo muchísimo más heterogéneo, más profundo, e inclusive romper una idea política, ¿no? Respecto a quiénes somos. Entonces, en ese sentido, es que yo creo que a partir del documental, de hacer retratos, de los documentales muy diversos, hay documentales que son denuncias muy directas y muy claras, como es el caso de Presunto Culpable, ¿no? Pero cualquier retrato al final tiene una función tremendamente poderosa, digamos, ¿no? Que va haciendo nuestra realidad más compleja, nuestro retrato más complejo, nuestra idea de nosotros mismos más complejo, y eso es básicamente la apuesta. Me pareció muy interesante cuando presentabas como trabajo complementario y opuesto, porque yo no sé si estoy perdiendo algo en la traducción, creo que voy a pedir el aparatito, pero yo sí le tengo un poquito de reparo entiendo la idea de los arquetipos y me parece muy, muy poderoso, y me parece que hay motores fundamentales que se han movido en la humanidad a través del uso, el conocimiento de los arquetipos y entender, ver esos patrones. Pero a mí en lo particular me da muchísimo miedo encerrar a mis personajes en algo predeterminado, porque siento que hay algo que me estoy perdiendo y hay algo ahí que puede ser inexacto y que se me puede escapar y que puede llevar a un entendimiento que no es lo mejor. Entonces sí, yo utilizo la puesta en escena en partes de mi película o en estructuras de mi película que están claramente desconectadas con los personajes y sí conectadas con mis ideas, ¿no? Intento, cuando mi película hay gente hablando que cuenta su propia realidad, intento encajonarla lo menos posible. Sabemos que esto no es posible, pero por lo menos no considerando un molde previo, ¿no? Porque eso me da como un poco de miedo. Me gusta porque ahora aparece como, creo que algo que tenemos que discutir en una segunda etapa después que hablemos con Rubén, sobre arquetipos, estereotipos, ¿no? Y cómo es la puesta en escena no necesariamente, como es el caso en tus películas, y coincido contigo absolutamente, no tiene que ver con una recreación, vamos a decirlo así, mimética, sino es otra cosa, ¿no? Quería añadir, y otra parte de este universo que estamos hablando es, porque lo que sí estamos de acuerdo todos los que trabajamos en el género documental, desde Rubén, ¿no? Jeffrey, todos aquí, es que trabajamos con la materia prima, es la realidad, y conversábamos sobre esto antes. La realidad, o sea, definir la realidad es inmenso, pero lo que sí está claro es que la realidad no es solamente lo que podemos ver y tocar, o sea, también forma parte de la realidad, la materia de los sueños, de las expectativas, las emociones, las frustraciones, las proyecciones de futuro que tenemos actualmente forman parte de la realidad. Entonces, cuando trabajamos con una realidad mucho más compleja que de una dimensión, necesitamos recurrir, ¿no?, a otras herramientas narrativas y a otras construcciones que van más allá de lo aparente, ¿no? Muy bien. Me recuerda algo que se discutió también ayer en la mesa. Joao Canillo decía que era retirar lo visible para encontrar lo invisible. Ahora, yo me gustaría agregar a la lista de preguntas que tendríamos que contestar más adelante, ¿qué es aquello invisible? Si solamente lo invisible es el territorio de lo emocional, de lo psíquico, o si hay otras invisibilidades detrás de las cosas aparentemente cotidianas o banales, ¿no? O sea, la realidad política también es invisible porque justamente
los medios masivos de comunicación nos presentan una máscara de la realidad política, la historia también es invisible, no solamente las partes psíquicas pueden ser invisibles, ¿no? Pero bueno, antes de que respondamos esto, creo que hay que irlo anotándolo, bueno, yo lo estoy haciendo para responderlo en un momento. Me gustaría darle la palabra a Rubén, primero, quien ha estado durante muchos años creando, investigando, enseñando, organizando encuentros sobre un tipo de teatro que, vale la pena decirlo, tal vez suene novedoso o extraño para algunos de los que están aquí presentes, pero definido de manera muy llana es un teatro documento o teatro documental, ¿no? Donde el teatro justamente está yendo por rutas similares o cercanas al documental como lo entendemos en el medio audiovisual, ¿no? El teatro performativo, el teatro para sitios específicos y propiamente el llamado teatro documento como lo estuvimos discutiendo el otro día. A ver, si bien lo teatral en el cine generalmente es un término peyorativo, que me gustaría que eso lo pusiéramos también en el tintero para preguntarnos por qué, porque es indisociable la puesta en escena del cine, tanto de ficción como documental, ¿cierto? Actualmente el cine se está vengando, el teatro se está vengando como de relevo a un segundo plano o a un término incluso peyorativo, como decía ahora. Y se están haciendo puestas en escena desde hace mucho tiempo, donde el trabajo de los directores, las puestas en escena están basadas en la investigación de los directores y los actores, ¿no? Incluso investigación en ellos mismos. Como en el caso de algunas compañías teatrales, se hace teatro con no actores, con actuantes, que representan cada noche sus propias vidas a la manera convenida, negociada con los creadores, como el caso de Rimini Protocol, por ejemplo, se me ocurre ahora, o lo que hace Línea de Sombra o Teatro Ojo aquí en México. Cuéntanos, Rubén, de estos procesos en tu experiencia, tanto como director de esta compañía y investigador. Bueno, pues sí, yo creo que habría que empezar por ahí, por salirnos de lo que yo le llamo la caja idiota, que es justamente esta idea de que ustedes están allí, nosotros estamos acá, y lo que va a suceder es una historia predeterminada, que fue ensayada muchas veces y que verdaderamente hace que el teatro sea la peste de las artes, ¿no? Esa cuestión hiper aburrida, y donde sí opera de otra manera el concepto de representación, ¿no? Voy a poner dos ejemplos para que veamos más o menos de lo que estamos hablando. El primero, lo acabábamos de platicar con Mercedes. ¿Qué está haciendo Teatro Línea de Sombra? Se dieron cuenta, por una afinidad, porque Julio Cortázar escribió un cuento sobre él y por generaciones. Todos tuvimos a un héroe que era el Mantequilla Nápoles. El Mantequilla Nápoles fue un boxeador, campeón en los años 70. Y resulta que el Mantequilla Nápoles, bueno, venía de una camada de peleadores cubanos que fueron traídos a la Ciudad de México, explotados hasta más no poder. Y resulta que este hombre está yendo a recular al norte del país, donde pone un gimnasio que se llama Baños Roma, y resulta que Baños Roma es un lugar absolutamente ya en ruinas, pero Baños Roma también era un lugar a donde llegaba la juventud a entrenarse. El lugar donde está estos Baños Roma se llama Ciudad Juárez. Va toda la compañía, no estoy diciendo los actores, no estoy diciendo nada más, y empiezan a hacer un trabajo en el que llaman la atención sobre Baños Roma y empiezan a hacer un trabajo de recolección de fondos, al grado de que hace un mes salió en Twitter la foto de Tovar y de Teresa junto al Mantequilla Nápoles tomándose una foto, lo cual no es poca cosa, eso es parte del performance. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que tenemos ahí es la reestructuración de un espacio donde habita un héroe, que es muy importante porque es el lugar donde va a pasar parte de la juventud de un lugar como Ciudad Juárez, ¿sí? Y la reconstrucción consiste en esto, no solamente se vuelve a hacer un gimnasio, sino que se hace además un centro cultural, lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Pero
no el problema no es la manera institucional en lo que lo vamos a llamar, la manera es que se regenera un escenario. Y ese escenario lo que hace es posibilitar nuevas relaciones y posibilitar nuevas historias. Nuevas historias que es exactamente lo contrario a lo que tenemos comúnmente. Yo digo que lo que tenemos comúnmente está muy representado como por Dante en el infierno, ¿no? El infierno es circular. Tenemos la misma narrativa una y otra maldita vez, y lo que hacen trabajos como este es justamente abrir otras narrativas que, aunque parezca que es algo que más bien le debería hacer la Sedesol no lo está haciendo. Y lo está haciendo desde un punto de vista absolutamente escénico, porque la segunda parte es esta. Entonces, la gente viene y hace lo que podríamos llamar una puesta en escena, y la gente de la compañía narra lo que sucedió ahí, ¿no? Narra su propia experiencia. Por ejemplo, una de las iba a decir de las actrices, bueno, llamémosla así, no importa. De las actrices narra lo que le llamó la atención, que son los cientos o miles de perros que están en la calle y que todos tuvieron dueño por el exilio de Ciudad Juárez, y es a través de los perros, de la narración de los perros, que nos damos cuenta de otra parte de la narrativa de Ciudad Juárez de la que jamás nos hubiéramos enterado, por cierto, ¿no? Y que además resulta sumamente ilustrativa de lo que ha pasado en ese lugar, e insisto, que no tendríamos cuenta por las representaciones que generalmente se hacen, ¿no? Otro ejemplo, un poco más humilde, algo que hicimos en Cuernavaca, un trabajo que se llamaba Ciudades Invisibles, era muy simple. Les voy a contar lo que pasaba un día, porque durante 5 días pasaban 5 cosas distintas. Tú llegabas al Centro de las Artes y lo que veías era perdón, una casa, una especie de cuarto hecho con desechos, como la que se supone que te encuentras en la calle. Habíamos hecho un trabajo de derivas, y esa casa estaba empotrada sobre los hermosos salones para estudiar hermosas artes, y tú entrabas a este cuarto y lo que veías eran unas fotografías de equipos de fútbol de niños, unos trofeos, unos balones, unos uniformes, fotos de un señor, y veías ahí un jarrón, etcétera. Y de pronto podías prender una televisión, y en la televisión lo que aparecía es, y todos ustedes me van a tener que perdonar, un rudimentario documental en el que en realidad lo que habíamos hecho era encontrar una persona y tratar de enfocar, de hacer unas tomas. Nosotros no nos enseñaron lo que ustedes, ¿verdad? Y me importaba mucho que no nos hubieran enseñado lo que ustedes, en las que nos íbamos dando cuenta de que ese hombre vivía en uno de los barrios más peligrosos, evidentemente, de Cuernavaca. Ese hombre a los 18 años estaba casi dado por muerto, era un T por 8, que ya no tenía nada más que hacer. Pero un día llegó una mujer, le cambió la vida. Con esa mujer invadieron esos terrenos de ese lugar, y en medio de esos terrenos abrieron un campo de fútbol maravilloso, es decir, de tierra como todos, pero con unas gradas maravillosas. Fueron consiguiendo los dineros, y el señor lo que hace es entrenar a los chicos, porque su vida va en que no vuelvan, en que no sean como él, ¿no? Y bueno, evidentemente lo entrevistamos, hicimos unas tomas ahí de los chicos que estaba entrenando, y luego unas tomas en su casa, donde él evidentemente nos cuenta eso, y termina con un par de niños aquí, y dice, bueno, dile cómo te llamas, dile a la cámara cómo te llamas. Bueno, yo me llamo José García. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Antonio García. Y él dice, bueno, yo hace 18 años vino aquí a la casa un niño que no tenía casa, que ya no tenía sus padres. Dice, lo tuvimos aquí, le enseñé a jugar fútbol,
y se quedó aquí, estos son sus hijos. ¿Quién soy, niños? Y los niños dicen, abuelo, abuelo, ¿no? Fin del documental. Y evidentemente tú ibas viendo que las cosas que estaban ahí tomadas eran exactamente las mismas en las que tú estabas, ¿no? Es decir, ese trofeo es el que había estado ahí en la casa y él había mostrado. Y abrías una puerta y te encontrabas con una especie de, tampoco la puedo llamar exposición, que narraba cómo habíamos montado todo ese trabajo, porque ese día era este hombre, al otro día era un enterrador del panteón, al otro día era una afanadora de la clínica, que está justamente enfrente del lugar donde mataron al Beltrán Leiva, ¿no? Y que contaba ese día. Pero bueno, abrías la puerta, entrabas a la exposición y lo que veías era unos niños que estaban ahí con los uniformes y al señor, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú podías pasar al otro lado y hacerle todas las preguntas que tú quisieras. ¿Me explico? Es decir, se generaba la escena en la que lo que era importante era que tú podías hacerle todas las preguntas que tú quisieras a ese señor, que había resultado ser el disque protagonista de todo lo que habíamos hecho. Bueno, lo que quiero decir con esto es que, por un lado, es quitarles la idea de que el teatro es aquella cosa, pero por otro, justamente esto, que hay un cruce en el que evidentemente toda esa idea de realidad, de realidad positivista, de realidad hegemónica, simplemente ya reventó, ¿no? Donde por lo menos a nosotros no nos interesa seguir haciendo figuraciones sobre personajes que nunca existieron, o ni siquiera traerlos en el nombre de la historia. Por ejemplo, ustedes tal vez conozcan el trabajo de Lagartijas Tiradas al Sol, porque Gabino Rodríguez es uno de los directores. Bueno, ahora están haciendo un trabajo documental acerca del PRI, ¿no? Que tiene que ver con eso y que es muy interesante. Por ejemplo, en el trabajo de las Lagartijas Tiradas al Sol, todo el tiempo es un zoom in y un zoom out desde la propia experiencia personal hasta la experiencia de un país completo, ¿no? Pero tienen muy acotado lo que quieren decir. Bueno, evidentemente este teatro al que le interesa la emergencia de lo real, al que no le interesa tanto hacer un retrato, sino le interesa generar escenarios donde lo real emerja, no es el que van a ver en los teatros, por supuesto, ¿no? Es decir, no es la Compañía Nacional de Teatro ni de lejos, pero son cosas que están pasando no solamente en México. Podríamos hablar de Mapa Teatro en Colombia, podríamos hablar de Yuyashkani, pero ahí los entrecruces con el teatro documental son muy importantes. Ya nada más para terminar, por ejemplo, Teatro Ojo, que es también una de las compañías más interesantes, bueno, toma su nombre del cine Ojo, no de otro lugar, que también le interesa justamente poder hacer evidente o hacer emerger lo que es invisible para esta mirada hegemónica, llamémosla así. Bueno, es bien interesante, digamos, este entrecruzamiento al que te refieres, porque hacia allá va nuestra discusión, y es muy paradójico que mientras está pasando eso en el teatro, está dejando de contar historias escritas por un dramaturgo que una señora o un señor, dichos actores o actrices, representan de manera supuestamente verosímil. El cine en general y el cine documental en particular está echando mano de herramientas que antes considerábamos teatrales en un sentido hasta peyorativo, como decía ahora. Y para eso tengo que referirme a la película que vamos a ver después de esta mesa, que nuestros invitados, algunos de ustedes ya vieron, que es El acto de matar, ¿no? Donde para narrar una tragedia, los protagonistas, porque creo yo que no es la intención del director nada más, sino que es la intención de los mismos protagonistas, hacerlo a la manera de una película, y echando mano no del cine como lo entendemos nosotros de una manera compleja, sino de los clichés, de los estereotipos cinematográficos, del western, de la comedia musical, de las películas de gangsters, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente, si por un lado le exigíamos al cine, y particularmente al cine documental, que fuera verosímil, transparente, como decíamos en un principio, porque está habiendo una tendencia actual muy fuerte
importante de develar las costuras, de develar los límites de lo transparente y del objetivo, ¿no? Entonces, hablemos de la recreación, por ejemplo. Ayer en tu conferencia también lo mencionaste. ¿Qué sentido tiene, qué diferencia hay entre encontrar una verdad única, irrepetible, la dificultad de encontrarla, como platicábamos a la hora de la comida, Jeffrey y su servidor, contra la posibilidad de recrearla no solamente de manera verosímil, sino como una farsa? ¿Dónde están estas dos posturas? ¿Qué opinan ustedes de la recreación en el documental? Jeffrey y Mercedes en concreto. ¿Qué pienso de la recreación? O sea, quiero decir con recreación, perdón que te interrumpa, para que quede claro, no con la puesta en escena, no con la dramatización, o sea, no con una película como al estilo de HBO, de Discovery Channel, donde se recrean escenas de un asesinato. También está incluido. También está incluido, pero no solamente eso, sino efectivamente encontramos algo documental, como ya lo describió Rubén en esta puesta en escena, y entonces eso lo llevan a un espacio y hay una recreación de esa realidad, punto. Realidad real. Hay una reinterpretación de esa realidad. Pero hay una puesta en escena, se vuelve a poner. Mira, complejo. Efectivamente, hay muchos casos, digamos, a lo mejor más antiguos que ahora, que resultaba como una mezcla muy desafortunada, acartonada. O sea, cuando queremos que la ficción parezca realidad, y que ese es, ¿no? Es como cuando agarramos una cámara de video, pero hacemos cualquier tipo de pastiche para que parezca cine, ¿no? Ajá, por ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo. ¿No? Y se ve mal, ¿no? Una cámara de video es video y tiene una belleza de video, sobre todo, en fin, el cine tiene su lenguaje, y aquí creo que es igual, o sea, cada vez, ¿no? Yo creo que se vale todo, o sea, por ejemplo, en tu película, ya me tocó a mí también. A ti tocó, sí, porque tú lo haces, o sea, sí. Es que The Act of Killing, bueno, me gustaría más hablar del ejemplo de tu película, que espero que vayan a ver La Música Ocular, a mí me gustó muchísimo, pero pues es muy afortunado, porque esta representación de la realidad, ¿sí?, habla de otras lecturas, o sea, tú estás representando la realidad, pero estás representando también cómo tus personajes representan la realidad a través de esa recreación. Entonces da unas lecturas que difícilmente ibas a llegar de otras maneras, ¿no? Y habla de otras emociones y a través de arquetipos, ¿no? Que nos transmite el cine, ¿no? Y que nos transmite Chaplin y eso y esto y lo otro. Entonces soy muy afortunado. ¿Qué me pasa a mí? Cuando sí me cuesta, cuando tú, una vez que salvamos el discurso de la objetividad, ¿sí?, cuando tú utilizas a personajes no para transmitir una reinterpretación de la realidad, sino como si fueran actores, ¿no? Uh-huh. Cuando tú utilizas la realidad para construir tu propia ficción, diciendo que esta es una realidad, sí es un poquito más peligroso. Okay. Sí creo que hay unas líneas ahí que cada ser humano es un ser humano, se convierte en un personaje de mi película que juega en una orquesta, ¿sí? Uh-huh. Creo que esas costuras deben ser visibles, ¿no? Uh-huh. Para que no haya una trampa al respecto, pero sí, sí creo que la representación en el documental tiene ciertos riesgos, en algunos momentos éticos, que son los que hay que cuidar, digamos, ¿no? Cuando uno pretende hacer de la realidad mi ficción vendiéndotela como si fuera realidad. El problema, perdón, que en base a lo que dices, ¿el problema ético es con el espectador o con el personaje, la persona de la película? El problema ético es con el espectador, con el personaje y con todos, digamos, finalmente. El problema ético es cuando uno pretende una subjetividad, no digo una objetividad que no es clara, cuando uno juega con ese material, sí es peligroso, ¿no? Sí es peligroso. O sea, yo tengo en mi última película un grupo de pandilleros, ¿sí? Tengo un compromiso con un grupo de pandilleros, ¿no? Porque tengo un compromiso con ellos porque son personajes de mi película. En el momento en que son personajes de mi película, yo considero, porque finalmente cada quien tiene una ética personal, yo considero
que tenemos una especie de nexo en cualquier cosa que suceda con estos personajes que tenga que ver con mi película. O sea, yo sí debo ser muy responsable de contar, ustedes están diciendo esto lo dicen ustedes, yo no quiero que ustedes digan mis palabras. Yo no pongo en manos del personaje mis propias cargas personales porque ellos se van a hacer responsables de lo que digan en la película, ¿no? Entonces, en ese sentido, las puestas de escena me parecen peligrosas, ¿no? O sea, puestas de escena sí, pero con honestidad, digamos, ¿no? A partir de ahí, creo que todo se vale, pues. Y hay momentos en que resultan muy eficientes y hay momentos que no son tan afortunadas. What do you think? Ruben's case. En el caso de Rubén, unfolds in real time. Se desdobla en el tiempo real. But when Pero Mercedes and I are in a cutting room, cuando Mercedes y yo we're estábamos cutting reality all the time. So we don't have a linear estábamos flow. charlando, estábamos And in that cortando sense, la realidad, no tenemos Ruben's una work línea. is Y far more en el mismo real. sentido, Rubén trabaja use that con word. algo muy But real para hacer It doesn't mean esto. that what we do isn't real. No significa que lo que nosotros but you hagamos shouldn't no sea imagine it's the real, truth pero no debemos imaginarlo situation. como la verdad That would be de esta a situación. lie from us. It's Esto not the truth sería at all. una It's a mentira very de nuestra parte. selected Esto truth. no es una verdad, es Where una we put verdad the muy camera selectiva. here as opposed to Nosotros there, ponemos la and where we cámara cut aquí en that lugar shot de allá is all y biased. It's cortamos very, y very todo clearly está sesgado. biased. Está sesgado So, de una forma muy what is clara. truth? Entonces, It's- lo que es To verdad me, para it's that mí higher truth or the emotional truth, as Herzog might have es called it. lo It's emocional, just the sense es of what was simplemente happening el sentido de lo que there. está And it's sucediendo far easier to allí. do that when Es mucho más sencillo the hacerlo drama con or el the story drama, is happening con with you la historia que está than when it's a sucediendo con backstory, as usted, we say. que cuando existe If una someone's telling historia you a de story fondo. that's already Si happened, alguien le ha contado una historia que ya filmmakers sucedió, like to visualize it, los so they cineastas lo find ways visualizan to en reconstruct formas muy those finas feelings or those para images. reconstruir And that's esta realidad. usually done very Y por badly. lo general se hace de And it una doesn't- forma muy mala, It's muy because the story desafortunada, itself or porque the la choice of the story historia en isn't sí misma o la ultimately elección very de la visually historia strong. finalmente It's es a word visualmente story. muy It fuerte. would be better off as a radio Podría piece or a piece in a newspaper. ser mejor The- como una you know, obra de arte en great- el radio o when algo you que se un- escribe when en you el are with periódico. people doing something, Cuando you can vemos shoot a gente that. haciendo algo, that has uno all puede the cambiarlo y elements esto that an tiene audience needs todos los elementos que uno understand your necesita para truth in that entender situation. su verdad en esta So, situación. having Entonces, to represent or tener que fictionalize or create representar something, verdades ficticias o belongs representar to a algo, genre or a type of esto program making pertenece that, a un género o a un tipo de depends programa que on that. And that's a depende. weakness in my sense. Esta es una debilidad en mi why not choose sentido. ¿Por something qué no that you can elegir follow in real algo time? que realmente pueda seguir en tiempo And real? Ruben's taken that to Y the ultimate extreme, Rubén esto lo ha because it doesn't tomado even have a hasta cut, el extremo máximo, porque which, no you tiene know, que would cortar. be, fascinating to Esto see. sería fascinante, ¿no? Tú mencionas, creo que es un concepto importantísimo, que no solo distingue las diferentes disciplinas artísticas o las separa o las limita, que es el tiempo real, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se pone en escena algo que sucede en tiempo real? Que si aplicamos el principio de incertidumbre de la física, ¿no? De que un suceso en el momento de que es observado deja de existir o se modifica simplemente, ¿cómo se pone en escena aquello que pretendidamente al ser observado o se modifica o deja de existir? Hace rato en el almuerzo platicábamos Jeffrey y yo me refería a una escena de su película del cirujano inglés, en el momento en que este grupo el cirujano inglés y el cirujano ucraniano le están comunicando a una abuela sobre la fatalidad de la vida de su nieto, de la imposibilidad de cura, de la terminalidad de su vida. ¿Cómo se pone en escena eso, por un lado? ¿No? Recordemos que este encuentro tiene un sentido académico. Quería que nos contaras un poco eso, que nos cuenten los tres, porque lo que ha contado Rubén, como bien dices tú, tiene que ver con el tiempo real. O sea, se llevan los documentos
que avalan, digamos, o que apoyan o que construyen la realidad, pero también está la persona en vivo. En el cine, por supuesto que no es así, ni el documental ni el ficticio. Y en el caso contrario, se puede, insistiendo en el sentido de recrear, no de, como dice Mercedes, no de mentir, no de decir que algo es, pero en realidad no lo es, sino aquello que un personaje puede volver a actuar, puede volver a interpretar, puede volver a recrear sobre momentos como este. Si se hubiera acabado la típica tontería, ¿no? Si hubiera acabado la batería de la cámara en el momento de la confesión y no lo hubieras podido grabar, ¿tendría sentido recrearlo? I mean, in the sense that quiero decir, cosas que no puedan registrarse. Si se registran, las cosas desaparecen o se modifican en una forma que no pudiera ser igual. No es específicamente la pregunta para usted, sino para los tres. Como la muerte de alguien, ¿no? Si la cámara no estuviera puesta en el sitio correcto en ese momento en particular, ¿afectaría? No. Yo creo que esto viene con el tiempo y con la confianza entre los contribuyentes y el director. Y en el caso de esta escena, en Ucrania no tienen televisión de reality. Alguien que traiga una cámara es un sospechoso. Alguien que traiga una cámara en la mano es un sospechoso. Ahí tenemos una relación muy diferente con las personas a las que uno está filmando, porque lo están viendo a usted inicialmente como alguien sospechoso o malo, malévolo. No están acostumbrados a que se les explote. En el caso de Henry, yo ya lo conocía de 5 años antes. No había ninguna conciencia en lo absoluto al respecto. Y recuerdo, en el cuarto donde nos encontramos, es el consultorio de un doctor, hay 2 doctores y el paciente. Tuvimos 2 cámaras ahí, hay 2 cámaras. Hubiera sido algo muy malo hacer preguntas cuando estaba teniendo lugar esta conversación tan delicada, ¿no? Y la mujer, en este caso la abuela, estaba hablando, se le estaba advirtiendo varias cosas. Entonces, en Ucrania, este tipo de dolor público es mucho más aceptable. La cultura eslava es diferente. El tipo de cultura es distinta y la gente lo abarca. La gente puede sentirse más cómoda con ello. Es un privilegio ser incluido, porque esto se reduce a confianza. No está mitigado. Es una escena que tiene muy pocas palabras, que se hizo en tiempo real, en la que se enfocan las caras, porque aquí es donde digo, pasó, sucedió. Y para mí, si usted invierte suficiente tiempo para crear una situación en la realidad, su peor enemigo se puede convertir en su mejor amigo, porque por lo general, en cierto momento, inesperadamente le puede proporcionar algo mágico. Si tiene el equipo y está usted viendo a través del equipo y va a haber partes mágicas en su locación. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo? Yo sí lo hago. Digo, depende. Yo creo que depende de qué material esté uno trabajando y que esté contando. De nuevo, en esta última película que trabajo con los pandilleros, sería, según mi modo de ver las cosas, absolutamente amoral pedir que unos jóvenes interpreten el papel de pandilleros que son paramilitares del gobierno. O sea, no. Sin embargo, en El Inmortal, por ejemplo, El Inmortal es mi segunda película y son 2 hermanos
gemelos divididos por la guerra en Nicaragua. Uno se fue con la contra, uno con los sandinistas, eran idénticos y pelearon en contra. Y entonces en algún momento cuentan ellos que del momento en que se vieron, y entonces hicieron una fiesta, llevaron una cerveza a casa de la mamá y eso fue un reventón increíble, y entonces estaban todos súper felices. Y bueno, pues yo hice una fiesta, de hecho era la fiesta de Navidad, y entonces matamos un cerdo y nos lo comimos y pasamos la fiesta en casa de ellos, y esa fiesta que está filmada no es la fiesta del reencuentro, sino era la fiesta que hicimos para la fiesta de Navidad. En la película no estoy diciendo esta es la fiesta, pero en ese momento me están contando la historia, o sea, ese material que yo estoy reconstruyendo, ¿no? Reviviendo, toma esa función en la película, ¿no? Para que uno sienta a los hermanos en fiesta, aunque queda claro que la fiesta no es. Entonces yo creo, y muchas veces sí, o sea, en La Sirena y el Buzo, bueno, pero ¿cómo es que está esa barca tantas veces filmada? Porque la hice pasar 8 veces. No, sí, porque la quería cubierta por aquí y por allá. No, entonces es que eso no es puro. No soy pura, o sea, la verdad no soy nada pura. Entonces creo que hay momentos en que se vale, momentos en los que no se vale, y en el momento en los que se vale pero no funciona. Claro. Porque ya no transmite la emoción real. O sea, yo no le puedo decir, María Elena, por favor llora de nuevo por el hijo, porque es que no me quedó bien, ¿no? No, porque lo puedo hacer y la puedo hacer que llore, y si yo considero que eso es moralmente aceptable, pero lo más seguro es que esa realidad no me va a servir porque no va a funcionar para la película. Entonces yo creo que se vale en todo. Y esos límites, ese valerse y no valerse, que parece que tiene un sentido moral, pero más bien tiene un sentido artístico, o sea, es una tasa de valor, una tasa de cambio artística, haría que pasara a ser ficción. O sea, del momento en que tú le pides a esa otra persona, a María Elena, en el caso de tu película, La Pasión de María Elena, estaría actuándose y entonces ya sería una película. Eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante porque es algo de lo que estamos hablando hace mucho tiempo, y yo realmente tengo unos códigos éticos. Algunos que he aprendido de mi mamá y mi papá, otros de la sociedad y otros que me he impuesto a la hora de trabajar, porque uno va creándose ciertos límites, ¿no? Cada quien tiene los suyos. A mí, por ejemplo, en La Sirena y el Buzo, la película se me rompió porque toda la investigación y toda la película está basada en un personaje, y cuando ya iba a filmar, fui a filmar en cine, que venía todo el equipo desde España, así, muchísimo dinero, ese día me pidió dinero. Y yo dije, en este momento, si yo le pago dinero a ella, se convierte en mi empleada, y ya nada de lo que sea, o sea, si es mi empleada, va a querer decir las cosas que yo quiero escuchar, y entonces ya no voy a escuchar lo que yo quiero realmente oír. Y entonces se me cayó el personaje y empecé una película de cero, vamos. Pero bueno, cada quien tiene los suyos, y yo recomiendo a toda la gente que haga cine que se los ponga en algún sitio, algunos, ¿no? Pero fuera de esos, y de que me gusta trabajar con la materia de la realidad, quien define si es ficción o documental no soy yo, o sea, son otros, son críticos, hay gente que lo ve, o sea, no es mi tarea, ni mi papel, ni mis ganas, tampoco, yo no veo una película y digo, esto es ficción y esto es documental. Sí reconozco, por ejemplo, en tu película, que tiene muchísima representación, ¿sí? Sí reconozco ahí un papel de la representación que me lleva a una realidad mucho más clara que si no lo hubieras hecho, ¿no? O en mi última película, En Palabras Mágicas, pues no tengo propiamente puestas en escena, pero sí muchas puestas alegóricas o metafóricas o imágenes que pueden ser consideradas, me parece un término complicado, pero que pueden ser consideradas como imágenes poéticas, pero que no muestran la realidad como es. O sea, en esa montaña no había una muñeca, la muñeca la construí yo, la puse yo y le puse una carga de contenido y emocional a esa muñeca, ¿no? Y entonces, si yo no hubiera tenido esos recursos, no hubiera podido contar la bola de emociones que tenía aquí, atravesada, porque es una película que habla de mí, ¿no? Entonces, sí, o sea, todos esos recursos nos ayudan a contar la realidad. Ahora bien, veo películas de ficción, ¿sí?, que tampoco sé si podría catalogarlas como películas de ficción, pero realmente, a la hora de la creación, no me preocupa. Muy bien. A lo mejor a posteriores, ¿no? Claro.
viene, como dices tú, de criterios más bien industriales, artísticos, de selección, de programación, que de motivación del realizador. Rubén, estos límites éticos entre recrear o no recrear, entre poner en escena o... Porque en el teatro definitivamente siempre hay puesta en escena. Digo, no podríamos... en fin, es el término intrínseco de la teatralidad, ¿no? Yo creo que lo voy a poner un poco en términos un poco duros, porque por lo menos para los ejemplos que yo pongo, el asunto político es sumamente importante, ¿no? Yo creo que la puesta en escena funciona en la medida en la que logra enrarecer la narrativa hegemónica, ¿no? Es decir, esa es una función muy importante. Y enrarecerla, ¿por qué? Justamente para hacer visible lo que la narrativa no dejaría ver. Voy a poner un par de ejemplos. El primero es lo que hizo Mapa Teatro en Colombia. Ellos trabajaron mucho tiempo un gran proyecto con dos... nosotros la llamaríamos ciudades perdidas. Uno de ellos era el Cartucho. El Cartucho era, como lo vimos en el documental anterior, es decir, los márgenes de Bogotá, donde se daba desde el narcotráfico hasta pues sabías que si pasabas por ahí ibas a ser asaltado, en fin, ya sabemos de qué se trata eso, ¿no? Pero por otro lado es un lugar donde habían ido a caer también las familias que no habían tenido acceso a los bienes del Estado, ¿no? Es decir, no se desplazaron solos, eso es algo muy importante. Y filman el desalojo del Cartucho, ¿no? Y el desalojo se da con los militares por delante y por supuesto la gente no quiere salir. Es decir, sea lo que sea, sigue siendo su casa, ¿no? Y entonces ellos filman el desalojo del Cartucho y es muy chistoso porque la puesta en escena que yo vi es prácticamente el documental y lo que se mueven son las pantallas, es la puesta en escena, ¿no? Pero no solamente quiero hablar de eso. Entonces, filman eso y después... sobre ese espacio se crea un gran complejo deportivo. Evidentemente, ahí está el discurso, ¿no? No narcotráfico y sí deporte, ¿no? Todo visto desde este lado de los grandes gobiernos, que además es un gesto retórico simple y llanamente, ¿no? Entonces lo que va a hacer el Mapa Teatro es que logra, son como 3 años los que pasan, y logra traer como a 15 familias, piden los permisos y entran a las canchas de fútbol, porque ¿qué otra cosa va a ser, verdad? Sino una enorme cancha de fútbol, y entonces pide que cada uno localice el lugar donde vivía y que reactúen unos momentos de sus vidas, ¿no? Es decir, está clarísima la intención política. Está clarísima la intención en la medida en la que, perdónenme por usar estos términos, en las que Rancière, por ejemplo, habla de la política como eso, la capacidad de desplazar quién puede hablar y quién no puede hablar, y de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Eso es lo que me parece sumamente interesante, y ahí es donde hay una ética que puede aparecer. En la medida en la que voy a reproducir la narrativa dominante, no tiene ningún sentido. O en la medida en la que voy a decir que hay una narrativa distinta cuando estoy repitiendo la dominante, pues por supuesto que tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Y otro ejemplo que quería poner es un poquito más amable, pero tiene que ver con este juego. Por ejemplo, una de las últimas puestas en escena de Lagartijas Tiradas al Sol es un solo de Gabino Rodríguez, se llama Montserrat. Y la historia es esta, que además la está contando Gabino, ¿no? Junto con una pantalla. Cuenta que, pues, hacia los años 80, su madre muere, cuando él era un adolescente, pero se va dando cuenta de que hay algo que lo inquieta. Él no cree que su madre haya muerto, algo está pasando, y entonces se lanza a la búsqueda de su madre, ¿no? Y entonces pone documentos, ¿no? El acta de defunción. Lo primero que vemos son fotos de su padre, de su madre. Cuenta un poco que ella nació en Costa Rica, que sus padres se encontraron. La historia es completamente verídica. Es decir,
es verídica porque él está contando, porque están las fotos, porque está él no aparece de bebé, pero su padre es igualito a él, y su madre, la que él pone ahí que se está besando con su padre, es evidentemente su madre porque se parece también. En fin. Y luego, de pronto, está contando eso y está hablando de un tiempo y está hablando de que, bueno, se fue a buscar la tumba de la madre. Y de pronto aparece una especie de... Híjole, no sabemos si es un documental, no sabemos, pero es él, Gavino, en el papel de quién sabe quién, y un señor en el papel de quién sabe quién, que están en medio de un bosque buscando una tumba. Entonces todo se enrarece porque nadie dice, ahí en la pantalla nadie dice que sea la tumba de Montserrat. Gavino no dice que es Gavino. No, nunca le dice el otro personaje Gavino, y el otro personaje tampoco dice nunca quién es, nunca si es su papá, pero además están como en esta especie de, bueno, en este cine en el que, bueno, evidentemente les dieron 2 líneas y todo lo demás lo están improvisando, y es completamente claro que están improvisando lo que están diciendo, por lo tanto, pues es ficción, ¿no? Es evidente que es una ficción que se hace pasar por natural y lo demuestra. Corte A, él sigue hablando de que la buscó y de pronto él sigue hablando y van apareciendo en la pantalla fragmentos de un libro maravilloso que se llama La mañana debe seguir gris, de Silvia Molina, que habla sobre la muerte de José Carlos Becerra. ¿Qué tiene que ver eso con Montserrat? Absolutamente nada y todo, porque lo que va haciendo esas entradas del diario de La mañana debe seguir gris es hablar de su tiempo, anota lo que pasa en los diarios y a la vez anota lo que ella siente por José Carlos, y a la vez es otra vez un zoom in y un zoom out entre el contexto y la emotividad, que nos da la clave para leer lo que estamos viendo. Y de pronto, porque además todo lo que va contando cada vez se parece mucho más a un guión de una película detectivesca, o sea, y cada vez evidencia más la rareza de su narrativa, porque cada vez como que él se va alejando más y contando con un poco más de frialdad hasta que llega un momento en el que dice, no, y entonces yo hice esto. No les voy a decir porque no les voy a matar para que la vean si la ven. Y dices, no puede ser. O sea, ya evidentemente estás metido en la búsqueda hasta que llega un momento que dices, no, a ver, no, esto no pudo suceder. No, pero sí pudo suceder. No, pero no sucedió. Pero sí, es decir, evidentemente uno termina y lo primero que uno quisiera hacer, que no hice, es preguntarle a Gavino hasta dónde eso era real y hasta dónde no. Pero es justamente este juego, esta extrañeza, porque algo que hace Lagartijas Tiradas al Sol es un trabajo sobre la memoria. La memoria no son los recuerdos. La memoria es lo que interfiere en los recuerdos. La memoria es lo que somos incapaces de saber si existió o no. O sea, la memoria se construye. Oliver Sacks cuenta, perdón que acumule un poquito el micrófono, pero ya nada más cuento esto, cuenta que una vez, ustedes recuerdan quién es Oliver Sacks, este gran neurólogo, cuenta que le preguntó a su hermano, oye, ¿te acuerdas cuando éramos niños que pasó esto ese día? Sí. Y luego fuimos a no sé qué, sí. Y luego pasó no sé qué. Y el hermano le dice, no. ¿Cómo no? Pasó no sé qué. Dice, no, sí pasó, pero tú no estabas. ¿Pero cómo que no estaba? Porque yo me acuerdo que hasta... No, yo me acuerdo porque yo te llevé a la casa y luego me regresé y eso pasó. ¿Qué es la memoria? Es una construcción, es esta cosa que irrumpe, que hace hoyos negros, que es sobre lo que trabaja y que es justamente lo que decía Mercedes, es lo que excede muchísimo a la representación y a la narrativa usual, ¿no? Pero en todo caso son 2 reelaboraciones de historias que sucedieron, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo de esta obra de teatro. Bueno, primero yo estoy hoy conociendo este tipo de teatro y estoy muy fascinada con esta idea del teatro de la realidad, pero me gustó mucho respecto a esta obra porque me parece un ejemplo muy claro y muy bueno para definir algunas cosas. La obra no habla de la muerte de Montserrat.
Aparentemente habla de la muerte de Montserrat, ni siquiera habla de la ausencia de Montserrat, sino habla de la muerte, de la ausencia de Montserrat y la muerte de Montserrat para Gavino, porque había otra gente que estaba en la sala, que eran amigos de Montserrat y estaban absolutamente sorprendidos de cómo es la muerte de Montserrat para su hijo, y que es una experiencia completamente subjetiva e individual, y entonces, para contar algo que es completamente subjetivo e individual, ¿no?, que no es una experiencia colectiva, pero a la vez sí es una experiencia colectiva, pues es muy difícil hacerlo solamente con las herramientas de la realidad tangible, lo que se ve y lo que se toca, porque entran otros universos, ¿no? Y aquí creo que viene al caso referirnos a tu película, a la Sirena y el Buzo, porque tú tomas pedazos de una cultura, cuentas, hay un personaje, pero este personaje, cuando es niño, es un niño del pueblo. Cuando es un bebé, más bien es el bebé que nace en el pueblo. Cuando es un niño, es otro niño del mismo pueblo, en la misma época. Cuando es joven, es otro joven, y así. Cuentas la vida de un personaje ficticio, de un cuento, de una leyenda, para hacer al mismo tiempo una narración. No importa si es ficticia, real, es una leyenda real o inventada por ti o en conjunto con el pueblo, pero también para hablar de ese pueblo y de sus costumbres y de su vida cotidiana. Sí, ese es un ejemplo de esto. Es bien, yo no podría decir si La Sirena y el Buzo es una ficción o es un documental, porque la historia es una ficción, la historia es un cuento entero, y empieza la vida de un buzo que se enamora de una sirena, y cómo transcurre su vida, desde que nace hasta que muere y vuelve a nacer, ¿no? Entonces eso es completamente ficticio y eso es ficción, pero está construida con pedazos de realidad. Entonces lo que hice fue, en medio de todo ese sitio, buscar a niños y grandes que se parecieran, que tuvieran rasgos similares, y ponerles a todos una camiseta roja para identificar, ¿no? Y entonces voy contando cuándo nació, cuándo estaba en la panza, cuándo nació, cuándo era un bebé, cuándo pero cada uno de esos fragmentos, en el único momento en que yo intervine fue para poner la camiseta roja, no, nada más. O sea, yo seguía a los niños y si estaban jugando, yo quería ver cómo jugaban en el río. No le dije a ninguno, métete en el río a bañarte, ¿no? Sino seguí, y entonces con esos fragmentos de realidad construí una ficción, pero cada uno de esos fragmentos es un documental. Claro. Es un acercamiento antropológico a entender ese retrato. Bueno, la puesta en escena concluimos que está en todas partes. Pues me parece que es el momento de darles el micrófono a ustedes y que nos hagan preguntas o comentarios. Acá ya hay alguien, ¿están ahí? Hay un joven que quiere preguntar. Eres estudiante de aquí, ¿verdad? Díganos por favor su nombre y a qué se dedican, antes de hacer la pregunta. Yo soy Mariano, soy estudiante de acá, de nuevo ingreso, y quería hacerle una pregunta a Geoffrey, se lo voy a preguntar en inglés. Well, when you, Geoffrey, you can take your, when you treat a fiction film, a documentary like a fiction film, the characters, like if they were part of a fiction, you are losing the part that make them human, because we all know that life is not like the movies. We all know that the characters are not always heroes all the time, and that's part of what makes documentaries a good thing, that you can see the humanity in people beyond this thing that makes them like bidimensional. And I want to know what do you do with these parts that I think that obviously you get by interviewing your characters and getting to know that they are not like characters in a fiction film. Y después cómo los trata como para que no sean ficción. What do you do with these parts of your characters that don't belong to what makes them the characters that you are looking a los personajes que usted está buscando? Yo no hago eso. Preconceived idea about yo no tengo una idea preconcebida so many de moments ello. Of weakness and doubt los momentos de debilidad y vulnerabilidad de Henry es la razón misma por la que uno responde. ¿Vio ya la película? The English version?
No, but I've seen Presunto Culpable. But well, you see these things, but you just have to put them on the side in order to make a character like a fiction film, at least from what I get from what you say. The character is not fictional. The storytelling. Los personajes no son ficticios. La historia que se cuenta utiliza dispositivos y dramas ficticios, pero la gente, si fueran creados y usted quisiera que hicieran algo, sería inético, no sería ético, sería lo extremo en el mundo. Lo maravilloso es que la gente, bueno, hace estas cosas porque son reales, pero el contar una historia trata de ver la ética, las emociones, los dilemas que suceden en vida, pero no los personajes. Hay una gran distinción, incluso al describir arquetipos. Contar la historia es lo arquetípico, no la gente. De otra forma, ¿para qué haría yo documentales si esto fuera ficticio? La belleza de una documental, de una realidad, es algo que no se puede quitar. Es lo que yo amo acerca de ello. Creo que hay tal vez una confusión entre lo que decía Jeffrey ayer, supongo que de ahí viene tu pregunta, de trabajar el documental a través de un sentido de drama. No es lo mismo drama que ficción, ¿no? Pues creo que ese es como a lo mejor un malentendido, probablemente semántico, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que lo que se está discutiendo aquí es bastante importante, ¿no? Porque sí estoy como entreviendo una cuestión de forma y fondo, en el sentido de cómo la narrativa hegemónica, o lo que entendemos por narrativa hegemónica, puede ser utilizada con diferentes fines, ¿no? Yo en este sentido quisiera hablar, ahora que hablaban con respecto a la memoria, ¿no? Lo que decía Rubén. Por ahí recuerdo algún capítulo de un libro que conocerán muchos, de Robert McKee, acerca del guión, que decía algo así como que, bueno, la cuestión de lo que se entiende como la narrativa hegemónica proviene básicamente de, él hacía mucho la defensa de esta narrativa porque es básicamente cómo recordamos los seres humanos. Los seres humanos, la memoria que nosotros hacemos es a partir de un yo, en una línea de tiempo, y que incluso en esta línea de tiempo empezamos a fabricar sentidos, ¿no? La memoria precisamente por eso puede ser algo muy engañoso. Entonces, yo también vi esta puesta en escena de Camino. Creo que ya no tiene pila, ese es el problema. Y por ejemplo, y me parece una discusión muy, muy, muy interesante, ¿no? Acerca de cómo manejas el dispositivo, de qué manera lo manipula uno como creador, pues para hacer un discurso, ¿no? Y esta, digamos, discusión entre, bueno, es que si va con la narrativa hegemónica, ¿no? De que es un protagonista y sucede una línea de tiempo, ya hay un drama, ya hay un objetivo, o no. Yo hablo en este caso como espectadora, yo vi esta puesta de Gavino, me gustó mucho, más sin embargo yo, por ejemplo, el efecto que produce en mí es desconcierto. Yo salí muy desconcertada, ¿no? Muy desconcertada porque no había, o sea, sentí que me había perdido, digo, a lo mejor soy muy convencional en cierto sentido, pero la emoción que yo tenía es desconcierto, en cuanto a no haber entendido muy bien, o no haber tenido como este golpe emocional que uno que básicamente que frecuenta el cine busca, ¿no? Y en ese sentido, yo de alguna manera yo sí prefiero las historias, soy muy convencional tal vez, pero sí prefiero las historias en las que sí hay como, pues esta línea dramática que sí me hace como este golpe emocional, porque en ese golpe emocional que yo recibo hay un enorme sentido, yo encuentro un sentido muy grande acerca de lo que el director me quiere decir, y en este caso yo sí haría una defensa en cuestión a la construcción de un drama tradicional. Sí haría una defensa porque yo creo que más allá del fondo, yo creo que es más bien la intención con la que estás contando eso, ¿no? Creo que eso es lo importante. Yo creo que uno puede construir de una manera dramática que ya todo el mundo conoce, más sin embargo las intenciones políticas también están ahí, también las intenciones de sentido, las intenciones de reto e incluso de riesgo. Yo no veo menor riesgo
en el tipo de cine que hace Joffrey al tipo de cine que haría cualquier otro realizador con otra forma, ¿no? Porque finalmente los riesgos están ahí latentes y se sienten. Las cosas pueden ir siempre mal, ¿no? Con los personajes y con muchas cosas, aún teniendo una estructura previa, pero sí, eso es un poco, a lo mejor la pregunta a la que quisiera aterrizar es hasta dónde se puede compaginar tanto el riesgo sin perder la forma. No sé si es una buena pregunta, pero, o sea, ¿cómo conservar esa estructura para llegar a la audiencia sin perder este sentido de riesgo que también debe de haber en un trabajo creativo? Pues mira, te lo voy a contestar así muy tajantemente. Yo creo que la propia estructura ya es una ideología. Es decir, si nosotros incluso hasta donde puedo entender lo que hace Jeffrey es enrarecer el drama. Pero el drama es una construcción. Es decir, hay textos que lo demuestran y no lo tienen que demostrar. El problema es que el drama es una idea de una mímesis de realidad que tomó el teatro y que luego nos cubrió a todos nosotros. Todos nosotros imaginamos nuestra vida como un drama, pero es una construcción. No es así. No hay personaje principal que solamente cuenta una historia, que está metido. Hay miles de formas que rompen el drama y el problema es ese. Mientras no se rompa esa estructura, no se está rompiendo nada. Y eso es lo político. Lo político es justamente lograr romper esa estructura enrareciéndolo. Es decir, el problema no es el music hall, el problema no son los musicales, el problema no es el melodrama, el problema es cómo lo vas a utilizar para enrarecer al propio drama. O sea, a mí me parece, y eso es mío, que no romper el drama es no hacer nada. Es prácticamente estar todavía generando la narrativa hegemónica, porque por mucho que luchen, por mucho que lloren, están metidos en una distribución de voces y en una distribución de emotividades que llevan al mismo lugar, al lugar en donde estamos, y lo que quisiéramos abrir son mundos posibles, narrativas posibles, narrativas que no resuelven nada. No nos toca eso insisto, eso le toca a la Sede Sol o a las ONGs, pero por lo menos lo que sí podemos hacer es abrir esas posibilidades de esos otros mundos y de contarnos una narrativa distinta, que es yo creo, el enrarecimiento del que hablaba Mercedes. Eso se llama Brecht. Yo querría decir algo respecto a eso, que en la práctica, lo que yo creo en la práctica documental es que yo creo que nunca puedes tener el control, ni de la estructura, ni de la narrativa, ni del personaje. O sea, si pretendes estar asegurado, ¿no? Te dieron Foprocine, vas a entregar dentro de 2 años, tiene fecha de entrega y entonces tu vida profesional depende de tener una película que funcione y eso es una perspectiva clara, estás jodido. Porque en el contacto con la realidad, si tú tienes completamente el control sobre la realidad, hay algo que ahí ya no te va a funcionar en el documental. Hay algo que la realidad no incide no ejerce su efecto maravilloso sobre la película. Y sé que al final tenemos que entregar una película, ¿no? Porque así nos financiaron y así es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y ese es nuestro oficio y tenemos que entregar una película. Pero yo sí creo que hay constantemente que estar flojitos y cooperando para perder el control y agarrarlo y perderlo y agarrarlo todo el tiempo. Y en ese sentido se van construyendo las narrativas también, ¿no? Pienso. People have always told la gente stories. Siempre cuenta historias. Cavemen told stories. Caveman narraba historias. That's what's in our DNA as people. Eso está en el ADN de la gente. Inconscientemente lo hacemos. Cuando los personajes, like in the act of killing that you might see tonight,
en el acto de matar a alguien que van a ver hoy en la noche, cuando la gente actúa sus propias historias, esto puede ser catártico, puede ser muy significativo para ellos. Así es como respondemos como público, porque otro ser humano nos está contando una historia y alguien está filmando esa historia, entonces una doble historia. Esta es una desconexión que el artista siempre quiere contarle una historia al público y se resigna a la realidad superficial. Este no es el punto, ya sea que suceda aquí o en Hungría o en Ucrania. No se trata de la gente y de la superficie, sino de lo que sucede más allá, de lo que la historia nos quiere decir. La historia quiere decir algo y con muchos finales diferentes. Nosotros estamos conectados con la historia. Lo que yo quería decir es que Rubén dio unos ejemplos para mí muy buenos de cómo una narrativa adquiere otras dimensiones al no jugar a representar una realidad hegemónica, ¿no? Entonces ya no solo es el relato de Montserrat, sino cómo lo recuerda Gavino, como bien puntualizó esta Mercedes, ¿no? Entonces se habla de que ahí hay un rompimiento con el drama en cuanto ya no se vuelve simplemente una mímesis de la realidad. No obstante, yo advertí que por la manera en que tú nos contaste la obra de Gavino, se está respetando otro principio bastante esencial del drama, ¿no? Que es que tú tienes que presentar una situación, que va a haber un conflicto, que va a alcanzar un clímax ese conflicto y que va a haber una especie de desenlace, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido no hay un rompimiento verdadero desde el drama, porque no importa qué tantas dimensiones le des tú a tu narrativa, el punto es proveerle una experiencia emocional al público, ¿no? Entonces, quisiera ver si pudieran elaborar algo en esto, si es que tiene algún sentido para ustedes. Yo quisiera decir algo, o bueno, Rubén, vas tú primero. Cuando estaba, bueno, ya como se mencionó, lo mencionó Mercedes en su momento, hice una película que se llama Música Ocular con personas sordas. Y tuve muchos problemas, no solo para conseguir dinero, los que ya sabemos, sino para saber exactamente qué tipo de película quería hacer. O sea, tenía como una especie de infatuación por las personas sordas, por la lengua de señas, etcétera. Y fue hasta investigando, viendo películas, sabiendo que me di cuenta que efectivamente la representación de los sordos en el cine era una representación básicamente hegemónica, la representación de los oyentes hacia las personas sordas. Ya no digamos los clichés de el mudo que no puede hablar porque contiene un secreto y que dramáticamente funciona muy bien, sino de personajes complejos que incluso hablan en lengua de señas, pero que en realidad eran interpretados por oyentes. Y ahí fue el punto de quiebre, cuando decidí que si bien no iba yo a darle las cámaras para que ellos hicieran la película y yo sentarme a producirla nada más, sí podía involucrarlos en el proceso y hacer que este discurso hegemónico se rompiera desde ellos. Y entonces lo que hice fue un proceso en el que les mostré estas películas hegemónicas, de las que estamos hablando, otras que aparentemente no lo son. Una película de la época silente, actuada, dirigida y actuada por sordos, cosa que a partir de la inclusión del sonido en el cine dejó de existir, dejó de suceder, y que los inspiró para que ellos decidieran qué historias había que filmar y además que ellos se autorrepresentaran. Entonces es una película que contiene el proceso de hacerla y el resultado, que son estas escenas de ficción a las que se refería Mercedes hace un momento, que más bien es como el documental de sus aspiraciones, de los sueños, pero más bien de cómo se verían ellos en el cine. Y hace referencia, pues sí, a obras cinematográficas del cine silente, a Chaplin, a Buster Keaton, a Metrópolis, en fin, ¿no? Yo no estoy segura, tampoco tengo la respuesta, no estoy segura que sea importante para nosotros ponernos como meta encontrar narrativas distintas a las que hemos venido desarrollando la sociedad occidental. En fin, realmente otras sociedades cuentan las historias de otra manera y entienden los nudos de otra manera.
O sea, los cuentos los cuentos mayas, por ejemplo, o sea, es muy difícil traducirlo y que sean entendibles porque el drama funciona de maneras completamente distintas, en fin. Yo creo que lo que hagamos al final en colectivo, o sea, creo que estamos viviendo, tenemos que ver dónde estamos y en qué momento estamos y ser un poquito como coherente con eso. Yo creo que las narrativas se van rompiendo, pero porque también las narrativas tienen que ver y están conectadas con muchos otros aspectos de la sociedad. Yo sí creo que ahora estamos en muchos aspectos, en México y en el mundo, rompiendo con cosas. Creo que que son momentos de cambios muy grandes en muchos sentidos, y creo que la transformación de la narrativa va a ser una consecuencia de eso. No estoy segura que sea lo que la provoque, sino una consecuencia. Hablaba un poquito al principio de una de las razones por las que yo hago documentales, porque creo que es muy importante enriquecer el retrato. O sea, ¿qué nos pasa en México? En México hay una idea de lo que es ser mexicano, que ha estado condicionada desde el poder, ¿no? Desde el PRI ha fomentado que este país, ser mexicano, tiene que ver con el mariachi, tiene que ver con Frida Kahlo, tiene que ver con Diego Rivera, tiene que ver con el color azul rey, tiene que ver con ciertas prácticas, ¿sí? Tiene que ver también con Monsiváis, tiene que ver también con, en fin, hay una lectura de lo que es ser mexicano que ha sido fortalecido. Si una cosa ha entendido el gobierno de este país claramente, ¿sí?, es lo importante que es la cultura para continuar y para hacer sólido un proyecto que es más grande de cultural, sino político, social, y para afianzarlo. Es de los países que tienen más arraigado la cultura política en todos los estratos de la sociedad. Entonces, ¿qué es importante? Ampliar. O sea, antes hacía cine, el cine en este país está viviendo un momento fantástico, porque es la primera vez que tenemos esta cantidad de producciones con gente tan diversa, porque pasamos por la etapa en que Conaculta, las becas, tal, apoyaban de una manera más o menos directa, había muy pocas películas, y en general, no quiero demeritar a los mayores, que respeto muchísimo su cine, pero en general la cultura en este país ha sido financiada de una manera muy clara, o sea que fortalece esa idea hegemónica de muchas cosas. Entonces, yo creo que algo va a pasar ahora, que tenemos en el cine muchas miradas distintas. Que tan rápido rompamos las narrativas, las maneras de significarlo, el drama, la imagen, no, yo creo que va a ser un producto. Bueno, voy a tratar de ser conciso. Creo que hay tres aspectos, sin volverme un apologista de lo que hace Gavino, pues no. O sea, tampoco. Pero creo que hay tres cosas que llaman la atención. La primera tiene que ver con algo que ha estado pasando aquí, que es Deleuze y Guattari dicen, y sí lo dicen, que quién puede ser lo suficientemente indigno para hablar en nombre de alguien más. Creo que ahí hay un problema político, primero, que es muy importante. Justamente el que nadie te pueda otorgar una identidad, sino que tú intentes hacer valer la tuya, ya me parece un trabajo político muy importante y muy serio, que creo que está ahí. Segundo, justamente enrarecer el drama me parece lo suficientemente importante, porque con el drama te vas tranquilo, porque viste la historia y tienes las coordenadas puestas, y aquí no pasaba del todo. Tercer punto, que me parece que es justamente donde el trabajo de las lagartijas no llegan, y donde llega mucho más Teatro Ojo o mucho más Teatro Línea de Sombra, sin ser una cuestión de valor, simplemente lo apunto, que tiene que ver con esto, con el asunto de que estamos ante un hecho escénico que ocurre con la presencia de los espectadores, ¿no? Por ejemplo, Teatro Ojo hizo uno de los últimos trabajos, se llamaba acabo de tener un blackout, no importa, ahorita me voy a acordar. Tú entrabas al Teatro El Galeón y lo que había eran varios montículos
mes por mes de la jornada de todo el sexenio. Pero estaba puesto por todos lados y había unas mesas donde tú podías consultarlos, recortarlos, hacerles lo que tú quisieras, y había otra mesa con un gran papel albanene donde tú podías pegar esos recortes, pintar, hacer lo que tú quisieras. Mientras tanto había una pequeña cabina como de radio donde la gente estaba llamando y te habían pasado un pequeño cuestionario al que no tenías que atarte, pero entonces la gente llamaba, y porque sí estaba llamando, y contaba los sueños que había tenido durante el sexenio, perdón, lo grande durante que le hubiera sexenio, pasado. Perdón que te interrumpa. No la noche anterior, sino todo el sexenio. Es decir, que se acordara en claro. el sexenio, un día del sexenio, claro. ¿No? Mientras también había unos micrófonos y tú podías, después de haber visto eso, tú podías contar tu sueño, lo que tú quisieras, ¿no? Y además se estaba pasando en streaming la construcción del maldito monumento a las víctimas. Y a mí me tocó oír esto. Un chico llega y cuenta: bueno, durante este sexenio yo lo que me acuerdo es que, y se pone a temblar, dice, yo lo que me acuerdo es que sigo teniendo el sueño donde matan a mi tío, sigo teniendo ese sueño. Rompe a llorar, se acerca a su madre y le dice, es que tengo que decírtelo, te tuvimos que decir que era un sueño, pero en realidad tú viste cómo mataban a tu tío. ¿Quién cuenta eso? ¿Cómo se hace un dispositivo para que eso hable sin que nadie lo diga en mi nombre? Y por otro lado, el dispositivo, y eso es eminentemente teatral, eso es de las artes escénicas, no sé si se puede trasladar al cine. Eso solo puede suceder en una presencia, en una copresencia y en una coparticipación que solamente las artes escénicas tienen. Decía muy bien José Antonio, las artes escénicas tuvieron un gran problema cuando apareció el cine. Tras un siglo de traumas, al fin encontramos dónde está lo que es propio de las artes escénicas y que solo le ocurre a él. Ahí me parece que las lagartijas se han quedado detenidas, no sé, para bien, para mal, no me importa, pues, pero hay un movimiento que es justamente la escena expandida que tiene que ver muchísimo con esto. Muy bien. Herramientas que... Bueno, ¿qué tan importante es para ustedes dejar en la puesta en escena más preguntas que respuestas? No tratar de siempre dejar exorcios o decir, ahorita en esta sociedad que busca que los valores se retomen, que todo tenga de pronto un cierre de enseñanza, sino dejar preguntas. ¿Es válido? ¿Es más? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Es mejor dejar preguntas que respuestas? Sí, que es mucho más interesante, pero en el cine, en lo que uno lee, en fin, a mí ese es el tipo de práctica que me interesa establecer con el otro, sobre todo porque yo tengo más preguntas que respuestas. Entonces, a través de mis películas, yo creo que hago películas también porque quiero establecer esos diálogos. A través de esta película establezco estos diálogos con otra gente que tiene inquietudes cercanas, punto de vista distintas, y a partir de ahí pensar un poquito solos y en conjunto. Pero sí, yo creo que es el tipo de películas que a mí como espectadora me gusta más ver, las que me ponen a pensar y me ponen a intervenir. Sí, yo quisiera retomar ese asunto de hacer visible. O sea, yo lo que a mí me apasiona mucho y lo que queremos hacer es justamente lograr hacer esa visibilidad de la inquietud. Por ejemplo, en un mes lo que vamos a hacer es resetear el Monumento a la Revolución, ¿no? Ya no se va a llamar el Monumento a la Revolución, vamos a hacer un gran acto priista donde el Monumento a la Revolución ya no se va a llamar el Monumento a la Revolución, se va a llamar el Monumento Nepomuceno Moreno. Ustedes saben quién fue, ¿no? Fue este hombre que cuando se echó a andar la caravana de la paz de Sicilia, se unió a ellos porque
le habían secuestrado a su hijo y un amigo de sus hijos. Cuenta cómo finalmente los toman en un Oxxo, cómo todavía uno de ellos logra llamarle, cómo va con las autoridades lo amenazan. Finalmente le hacen una entrevista. Yo estuve con quien le hizo la entrevista. Y él narra eso y dice: solo quiero que me escuchen. Y al otro día lo matan, ¿no? Hay ahí una inquietud, hay ahí un malestar que tiene que ser puesto, y ese malestar es el que ha generado revoluciones. Bueno, supongo yo, no lo sé. Más allá de la ironía, sí, más allá de la ironía, el chiste es poner esa inquietud del tamaño de la nación, pues, no solamente del tamaño de unos cuantos que lo sabemos. Ahora, claro, lo vamos a hacer una bola de idiotas, pero la idea es que vamos a llamar a los medios para que vayan. La pieza no es renombrarla, la pieza es que eso salga en los medios y ver si es posible que suceda. Pero hay preguntas ahí o hay respuestas, no lo sé. Lo que hay es una inquietud que veremos si lo hacemos vivir, porque luego todavía vamos a hacer una marcha. Nos vamos a poner letras que van a decir Game Over y vamos a ir hacia el Chopo, y el chiste es que podamos pasar enfrente del PRI y sentarnos 5 minutos en el Sanborns enfrente del PRI para poner el Game Over ahí. Nos tienes que avisar cuándo, por favor. Se va a publicar en la página de escenarios. Me parece que hay una última pregunta porque tenemos que ir concluyendo para ver, exactamente, para ver la peli. Sí, bueno, me llamó mucho, soy Leonardo, soy estudiante aquí del CC, y me llamó mucho la atención lo que mencionaba Mercedes sobre la moral en un documental, o sea, así de hasta qué grado puede el documentalista tergiversar la realidad y presentarla como realidad no tergiversada. O sea, yo ahí como que discrepo con lo que menciona Mercedes, porque no sé, se me vino a la mente esta película Nanook, que fue de los primeros documentales, digamos, de los que, por los grandes documentales, y yo la anécdota que tengo en Nanook es que él va con un esquimal y le hace este documental sobre cómo vivía y todo esto, pierde muchísimo material. Entonces lo que hace, lo que yo tengo entendido que hace es que recrea cómo vivía este esquimal, ¿no? Y entonces creo que por muchísimos años él pasó desapercibido que él recreó y que él sí tergiversó, ¿no?, la realidad para poder encuadrar, para poder iluminar, para poder ver cómo vivía el esquimal, ¿no? Y se considera un documental, a pesar de que transformó eso. Y la misma pregunta viene con, por ejemplo, le preguntaría a Mercedes si usted, el mejor documental que a usted más le gustara, o sea, le dijera algún día el director es que todo fue recreado, perdería sentido. Y ahí es donde a mí me gusta mucho esta frase que dicen los políticos, o sea, usan mentiras, usan verdades para hacer una mentira, y en cambio el artista puede usar mentiras para al fin y al cabo terminar contando una verdad, pues. No, entiendo, pero creo que aquí hay una confusión. Yo recreo, yo no tengo ningún problema moral con la recreación. Cuando hablo de problemas morales tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, en mi primera película, María Elena pierde un hijo en un accidente de coche provocado por una mujer blanca, y entonces hay un asunto legal atrás, ¿no? Al final de la película, o sea, durante la película lo acompaña un cura jesuita, ¿sí?, que además colaboró conmigo con la película, acompañaba a María Elena, y yo veía que el tipo se ponía, o sea, realmente le interesaba la historia, la cámara, María Elena, pero nos mintió, nos engañó y empantanó el caso de María Elena, el proceso de María Elena. A mí era un tipo que me gustaba, que me caía bien, que lo conozco hace muchos años. Yo soy de formación jesuita y lo conozco desde adolescente. Y al final, o sea, cuando yo veo que me están mintiendo a cámara respecto al caso de María Elena, lo que estoy desarrollando, o sea, en ese momento, pues lo puse como lo estaba viviendo.
¿sí? Porque la actuación de este tipo en respecto al caso de María Elena cambió toda la historia real de María Elena. A eso me refiero con un asunto moral. Yo no podía ahí, porque el tipo me cae bien y para acomodar la historia, decir que alguien funcionó de una manera distinta. O sea, la película está llena de subjetividad y de puestas en escena. Pero a la hora de decir, este señor actuó en este caso de esta manera, sí hay que ser moral. O sea, yo no puedo alterar esos hechos para acomodar la historia, para que quede mejor y para que funcione dramáticamente. Digo, cada quien tiene, de nuevo, sus límites morales. No es el caso de Nanook, ¿no? Tampoco es el caso de La sirena y el buzo, un cuento donde recreé, o sea, pasa de nuevo la canoa, pasa de nuevo, busco aquí este personaje, no me gusta porque no se parece, este niño no me cae bien mejor el otro, en fin, y corto y rehago y desarmo y armo. Es distinto, como también es distinto en el caso, por ejemplo, de Presunto culpable, o en el caso de la película de Lucía Gajá, Mi vida adentro, ¿sí? Mi vida adentro, o sea, esta es la abogada, está diciendo tales cosas y tiene el caso de esta mujer de esta manera, no sé si la han visto, ¿no? Pero lo que está haciendo Lucía Gajá ahí con sus personajes todos, ¿sí? Es muy delicado, porque una vez que estás ahí tienes un estigma, o sea, ellos están actuando como sí mismos en un proceso legal. El cuidado y la atención que le da Lucía a cada uno de esos personajes es realmente importante, porque no solamente puede afectar, sino que tanto afectó el juicio que reabrieron el juicio contra, ¿no? Esta mujer, el juicio estaba completamente perdido y a partir de la película lo reabrieron. Entonces uno altera la vida de las personas. No me refiero a alterar las historias y hacer que las historias sean mejores, me refiero a los personajes que además resulta que en la realidad también son personas. Ese es el punto. Ahí. Gracias. Last night someone said perhaps morals in Spanish as a religious quizá la palabra moral en español que tiene alguna conexión religiosa, sería más fácil para mí hablar de ética, pero the filmmaker has to have el cineasta tiene que tener esta cuestión de ética y una relación construida sobre esta ética. Y yo lo llamo un contrato ético o moral entre contribuyentes y el público, no importa qué es lo que sucede fuera de estas complicaciones de ataque. Esto es extraño porque la base está ahí, y es casi una conexión, es una relación ética y moral entre el cineasta y el público. Es decir, nosotros podríamos hacer una disección política, pero al final de todo, esto no tiene mucho lugar en una película. Es decir, usted está consciente de que está haciendo lo correcto, lo incorrecto. Lo incorrecto regresará por si usted lo pone, porque si usted lo pone en la pantalla, hay muy buenas probabilidades de que su público sienta que algo está mal. Usted va a sentir que va a haber una explotación o una extorsión, se está uno riendo de los personajes, etcétera. De otra forma, bueno, pues habría algo químico y de esta forma estamos debilitando la película. Podría haber una escena muy fuerte, pero ahí está debilitando el compromiso. Entonces, yo diría que parecería muy sencillo, pero se convierte en una tragedia entre el cine. Creo que, bueno, sí, Rubén, nada más quería como añadirte que uno de los documentales más bonitos mexicanos que he visto en los últimos años es A la Mar, no sé si lo han visto. Me parece precioso, o sea, yo salí muy emocionada. Dudo, ¿sí?, que eso no sea una puesta en escena. Ahora bien, no me importa, digo, tampoco sé cómo fue, no me importa, para nada, pero es otra cosa, es distinto, es un sitio distinto, y es una experiencia y un documental distinto. Y Rubén, ¿le puedes pasar el micrófono a Rubén?
Tío, solo porque me quedé con una inquietud. A ver si la puedo plantear. El lugar es una casa, hay unos padres, es 6 de enero y resulta que el niño eres tú. Se abren los juguetes, abres los juguetes y en ese momento tus padres te dicen que los Reyes Magos no existen. ¿Jugarías con los juguetes o no? A mi hija no le miento, ella sabe quién le regala las cosas, ¿no? Yo desde ahí lo planteo. Creo que con esta bella imagen vamos a concluir la mesa de hoy y les quiero pedir un aplauso para los invitados.